I'm sorry. Disculpa, le dijo porque pensó que estaba apagado su micrófono y estornudó o algo. Good start. Ok, buena introducción, dijo. Well, thank you for being back. Gracias por estar otra vez esta noche. And I'm looking forward to our time together tonight. Yo estoy muy entusiasmado por lo que vamos a ver esta noche. I have a lot of information for us to cover tonight. Tengo mucha información para ver esta noche. And we're going to use our Bibles a lot. Y vamos a utilizar mucho nuestras Biblias. So I would encourage you to do whatever you can just to keep up. Entonces les voy a pedir que intenten buscar conmigo los versículos. And if you can't look up every verse, Y si vamos demasiado rápido, you can write down the reference and you can go home and look at it again. pueden escribir todas las citas para poder buscarlas también en casa. So every session, we're starting with a question. En cada sesión estamos empezando con una pregunta. So let me ask you this question tonight. Entonces voy a preguntarle lo siguiente esta noche. Do you want the Lord's blessing on your life? ¿Tú quieres las bendiciones del Señor en tu vida? Do you want the Lord's blessing on your family? ¿Tú quieres las bendiciones del Señor en tu familia? Do you want the blessing of the Lord on your work? ¿Tú quieres las bendiciones del Señor en tu trabajo And in all the various areas of our lives? y en todas las áreas de tu vida? Well, the key to unlocking God's blessing La clave para tener las bendiciones de Dios is learning how to pray. es aprender cómo orar. Let me ask you another question. Les voy a hacer otra pregunta. Do you want to experience victory over sin? ¿Quieren tener victoria sobre el pecado? You may not have a life-dominating sin, Tal vez no tienes un pecado que te esté dominando la vida, but each of us struggle with sin. pero cada uno de nosotros luchamos contra el pecado. Some people struggle with anger, Algunos luchan contra el enojo, worry, contra la ansiedad, and fear. contra el temor, It might be lust. tal vez codicia. Well, the key to victory over sin La clave para la victoria sobre el pecado is to learn how to pray. es aprender cómo orar. Let me ask you another question. Les voy a hacer otra pregunta. Do you want to have joy in your life? ¿Quieres tener gozo en tu vida? Do you want to have peace? ¿Quieres tener paz? Do you want to experience contentment in your ¿Quieres life? experimentar contentamiento en tu vida? Well, all of those things Todas estas cosas come out of an effective prayer life. son el resultado de una vida efectiva de oración. So all week, we're going to be talking about prayer. Así que toda esta semana vamos a estar hablando acerca de la oración. Last night, we talked specifically Anoche hablamos específicamente about the priority of prayer. de la prioridad de la oración. And the goal that we were striving for last night Y la meta que tuvimos anoche is that each of us felt the need to pray. fue que todos sintiéramos la necesidad de orar. Now, as we move through the week, Ahora, mientras avanzamos por la semana, we will talk very specifically vamos a hablar muy específicamente about how do we pray. acerca de cómo orar. I want to really encourage you to be here tomorrow night. Les quiero animar a que vengan mañana en la noche. We're going to talk about the relationship Vamos a hablar de la relación between our prayers entre nuestras oraciones and the Word of y God. la palabra de Dios. And it is one of the most practical things Y es una de las cosas más prácticas that will help you in your prayer que life. pueden ayudarte en tu vida de oración. But I want us to begin somewhere else tonight. Pero quiero empezar en otro punto esta noche. Last night, we looked at an Old Testament example. Anoche vimos un ejemplo del Antiguo Testamento, We looked at the life of Daniel. la vida de Daniel. And then we looked at a New Testament example. Y luego vimos un ejemplo del Nuevo Testamento. And we saw the importance of prayer Y vimos la importancia de la oración in the early Christian church. en la iglesia primitiva cristiana. But tonight, Pero esta noche I want us to look at one specific example of prayer, quiero que veamos un ejemplo específico de oración. and it's probably the most important example of prayer. Y es probablemente el ejemplo más importante de la oración. Because if we're going to learn how to pray effectively, Porque si vamos a aprender cómo orar efectivamente, we need to learn to pray like Jesus prayed. debemos aprender a orar como oró Jesús. For the Christian, Para el cristiano, the Lord Jesus Christ is our example in all things. el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todas las cosas.
And that's especially true Y es especialmente cierto in this area of prayer. en esta área de oración. So we're going to look at several verses Así que vamos a ver varios versículos and see what we can learn from the prayer life of Jesus. para ver qué podemos aprender de la vida de oración de Jesús. So if you're taking notes, Entonces, si están tomando notas, the first thing we see in Jesus' prayer life la primera cosa que vemos en la vida de oración de Jesús is that Jesus prayed in the morning. es que Cristo oró en la mañana. If you have your Bibles, Si tienen sus Biblias, we're going to begin in Mark chapter 1. vamos a empezar en Marcos capítulo 1. This one verse tells us several things about Jesus' prayer life. Y en este versículo encontramos varias cosas acerca de la vida de oración de Jesús. So let's begin by reading Mark chapter 1, verse 35. Entonces vamos a leer Marcos 1, versículo 35. Marcos 1, versículo 35. Marcos 1, 35. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. In this verse, we see two indications about the time Jesus would pray. En este versículo encontramos dos indicaciones que nos dicen en qué momento, en qué tiempo oraba Jesús. The verse tells us that it was in the morning, Nos dice el versículo que él estaba orando de mañana, but it's even more specific than that pero es más específico todavía que esto, because it tells us that Jesus got up from his sleep porque dice que él salió, se levantó de su sueño a great while before the day. antes de que saliera la luz. When you study this passage Cuando estudiamos este pasaje in the original language, en la idioma original, it tells us that it's referring to a specific time period. se refiere a un tiempo específico. The Jews would refer to this as the fourth watch. Los judíos lo llamaban la cuarta guardia. For you and me, Para ti y para mí, the fourth watch would be la cuarta guardia sería between 3 and 6 a.m. entre 3 y 6 de la mañana. So when it says that Jesus woke up early, Entonces, cuando dice aquí que se levantó muy de mañana, he woke up very early. se levantó muy de mañana. This would have been a great while before the sun came up. Dice que estaba muy oscuro, o sea, fue mucho antes de que saliera el sol. And we see something important about Jesus Y aquí vemos algo importante de Jesús, that's very applicable to our prayer life. que es muy aplicable para nuestra vida de oración. Jesus won a very specific battle. Jesús ganó una batalla muy específica. He was able to have victory Él pudo tener victoria over the bed. sobre la cama. Now, how many use an alarm to wake up? ¿Cuántos de ustedes usan una alarma para despertarse? How many use snooze? ¿Cuántos On the alarm. usan el botón que dice snooze? Right? How many use snooze more than one time? ¿Cuántos usan este botón más de una vez? Right? When my children lived at home, Cuando mis hijos vivían en mi casa, they would hit snooze, presionaban el botón, snooze, vez tras snooze, vez, till I finally told them, hasta que yo les dije por fin, I will wake you up. yo te voy a despertar. Jesus was able to get out of bed. Cristo pudo levantarse de la cama. And many times, Y muchas veces, the reason we do not start the day in prayer la razón por la cual no empezamos el día orando is because we can't get out of the bed. es porque no podemos dominar la cama. But Jesus was victorious in that Pero area. Cristo fue victorioso en esta área. So if we're going to pray like Jesus, Así que si vamos a orar como Jesús, we need to learn to pray in the morning. necesitamos aprender a orar de mañana. And specifically, this verse points out Y este versículo específicamente menciona that Jesus dedicated time early in the morning. que Cristo dedicaba tiempo muy temprano en la mañana. Now, what does that mean for you and me? ¿Eso qué significa para ti y para mí? Well, it's very, very practical. Pues es muy, muy práctico. First of all, Primero, we need to go to bed on time. nosotros necesitamos dormir a tiempo. We cannot stay up all night No podemos desvelarnos and then expect to get up early. y luego esperar levantarnos temprano. We have to discipline ourselves Eso quiere decir que tenemos que disciplinarnos the night before la noche anterior, as well as that morning when the alarm goes off. tanto como en la mañana cuando suena la alarma.
I heard a story one time Yo escuché una historia una vez of a Bible teacher, de un maestro de la Biblia and he taught young people, y él enseñaba a jóvenes and he always had young people over to his house. y siempre venían jóvenes a su casa. But those students would admire something about his life. Pero los estudiantes admiraban algo de su vida. They say at a certain time every night, Ellos decían que a cierta hora cada noche, no matter who was at their no house, importaba quién estaba en la casa, he would stand up él se levantaría and he would say, y diría, "Thank you for coming. gracias por venir, You can stay as long as you like. pueden quedarse el tiempo que quieran, But I have an appointment in the morning pero yo tengo una cita en la mañana with the creator of the universe. con el creador del universo. So I need to go to bed Así que yo tengo que dormir so that I will be ready." para estar listo. Think of a person that you know Piensa de una persona que conoces, who is very, very important. que es muy, muy importante. And say they called you Vamos a decir que te hablan and they said, "I want to meet with you." y te dicen, quiero juntarme contigo. And it would be a great honor to meet with them. Y sería un honor juntarse con esa persona. So you say, "Of course, I'd love to meet with you." Entonces dices, claro, me encantaría juntarme contigo. And they said, "Well, here's the problem. Y dice, bueno, ese es el problema. I'm very, very busy. Estoy muy ocupado, So I need to meet you very early tomorrow morning." así que necesito juntarme contigo muy temprano en la mañana. Now, if this person is important Si esa persona es importante and it's important for you to meet them, y es importante que tú te juntes con ellos, you would do all sorts of things harías todo tipo de cosas to make sure that you made that appointment. para asegurarte de que pudiese estar en esta hora a esta junta. Well, what could be more important Pero ¿qué podría ser más importante than meeting with the Lord? que juntarse con el Señor? He deserves our commitment Él merece nuestro compromiso. to do whatever it takes Quiere decir que nosotros debemos hacer lo que sea necesario to be ready to meet with him. para estar listo para juntarnos con Él. Now, for most of us, Para la mayoría de nosotros, especially if we're a little older, especialmente si somos mayores, we may not get right out of bed tal vez no salgamos repentinamente de la cama and then go directly to prayer. y directo a la oración. For me, Para mí, I need coffee. yo necesito café. So I get up Entonces yo me levanto, and I start the coffee, empiezo la taza de café and there's 2 or 3 things that I do, y hay 2 o 3 cosas que hago. but I make sure that I am fully awake, Eso me ayuda a despertarme completamente and then I'm ready to sit down and meet with the Lord. y entonces estoy listo para sentarme y juntarme con el Señor. So you need to put some thought Entonces necesitas pensar into your morning. cómo arreglar tu mañana, What will your routine be? cómo establecer una rutina, How can you be sure cómo estar seguro that you will be able to meet with the Lord every de day? que puedas juntarte con el Señor cada día. Now, when I teach this to some people, Cuando enseño eso a algunas personas, they say, "Do I have to pray in the morning?" me dicen, pero tengo que orar de mañana. Well, the reality is, La realidad es, and we will look at this later y tonight, vamos a ver esto más adelante en esta sesión, we can pray anytime we want. podemos orar cuando nosotros queremos orar. In fact, there's a verse in the Bible De hecho, hay un versículo en la Biblia that says we are to pray without ceasing. que dice que debemos orar sin cesar. So as we go throughout our day, Así que mientras pasamos por el día, we continue this conversation with the Lord. continuamos esa conversación con el Señor. But I also think we see in the life of Pero Christ también creo que vemos en la vida de Cristo that he designated a specific time que Él designó un tiempo específico where he would not be interrupted donde no tendría interrupciones and he could pray to his Father. y podía orar a su Padre. Now, in my background, Ahora, en mi trasfondo, I grew up as a musician. yo crecí como un músico And when I first went to the university, y cuando yo fui a la universidad, I studied music. yo estudié la música. Now, do you know what we did before concerts? ¿Saben qué hacíamos antes de tocar un concierto? We would have the orchestra or the band. Toda la orquesta o la banda, And before we ever went out to play for the crowd, antes de salir para tocar para la audiencia, we would always first tune our instruments. nosotros primero siempre afinábamos nuestros instrumentos. It would be insane Sería una locura to tune the instruments after the concert. afinar los instrumentos después del concierto.
If we wait till after the concert, Porque si esperamos hasta después del concierto, we're not going to have perfect harmony. no vamos a tener armonía. And the same thing can be said about our Y lo lives. mismo se puede decir de nuestras vidas. We need to pray. Nosotros necesitamos orar, We need to tune ourselves spiritually necesitamos afinarnos espiritualmente before the day, antes de empezar el día, before the concert. antes del concierto. And that way we'll have the day started on the right foot. Y así podemos empezar bien nuestro día. Now, there's something else we see in this verse. Ahora, hay otra cosa que nosotros vemos en este versículo. Not only did Jesus pray early in the morning, No solamente oró Jesús temprano en la mañana, but it says that he went to a solitary place. sino que también dice que fue a un lugar desierto. Now, this is pretty important, Eso es muy importante. and this really takes discipline. Y esto requiere mucha disciplina. The idea in this verse La idea de este versículo is that Jesus found a place es que Cristo encontró un lugar where he could be alone. donde él podía estar a solos. I think Yo pienso that's another reason why he woke up so early. que es otra razón por la cual se despertó muy de mañana. If you wake up early in the morning, Si te levantas muy temprano en la mañana, there's a good chance you will be alone. hay buena probabilidad de que estés solo. But it's important that where we pray, Pero es importante el hecho de que donde nosotros oramos, that there's not much else going on around us. que no haya actividad alrededor nuestro. I don't know how you are, No sé cómo eres, but I can be very easily distracted. pero yo sé que es muy fácil para mí distraerme. If I hear a noise in the other room, Si escucho un sonido en el otro cuarto, if I hear an animal outside si barking, escucho un animal afuera, tal vez un perro ladrando, if a family member is watching TV in another room, si algún miembro de la familia está viendo la tele en otro cuarto, if my phone beeps, si mi teléfono suena, I can be distracted from what I'm trying to focus on doing. yo puedo distraerme de lo que estoy intentando enfocarme. You and I will never pray effectively Tú y yo nunca oraremos efectivamente if we're always being distracted. si siempre estamos distraídos. So you need to think of a place Así que necesitas pensar de un lugar where you can go donde puedes ir and you can be alone with the Lord. y puedes estar solo con Dios. I've heard many testimonies before. Yo he escuchado muchos testimonios antes. Many people Muchas personas have a special place in their home. tienen un lugar designado en su hogar. Some people that I know, Algunas personas que yo conozco they get up early in the morning, se levantan temprano en la mañana, they get ready for the day, se preparan para el día and they arrive at their office early. y llegan temprano a su oficina. So they're not supposed to be there to work, Entonces no deben estar ahí para trabajar todavía. so they can go in their office. Pueden entrar a su oficina, Nobody else is there yet, nadie más ha llegado todavía and they can spend time there in prayer. y pueden pasar tiempo allí en oración. I have one friend, Tengo un amigo he drives to work, que maneja a su trabajo, but he just stays in his car, pero se sienta en su coche en el estacionamiento. and he spends time praying in his car. Ahí pasa tiempo con Dios orando en su coche. I have another friend Tengo otro amigo who likes to walk in the morning, a quien le gusta caminar en las mañanas. and he will go to a local area and walk, Y él irá a un lugar local para caminar and he will pray as he walks. y él ora mientras está caminando. The place is not necessarily important. El lugar no es tan importante, You have to evaluate your life, sino que tú tienes que evaluar tu vida but it's important that you find a place y encontrar un lugar where you can meet with the Lord donde puedes juntarte con el Señor and he can have your undivided attention. y que Él pueda tener tu atención sin distracciones. For me, with this cell phone, Para mí, con este celular, I try to turn this off yo intento apagarlo siempre. so that it doesn't beep. Así no suena, Nobody calls me. nadie me habla, I'm not distracted. yo no me distraigo. I can say, Yo puedo decir if someone calls me, I'll just reject that call. que si alguien me habla, solamente voy a rechazar su llamada. But if I hear that ring, Pero si escucho que suene, where does my attention go? ¿a dónde va mi atención? So I'm trying to pray, Entonces estoy intentando orar and at the same time, y al mismo tiempo I'm thinking, estoy pensando, who's calling me? ¿quién me estará hablando? Is that an emergency? ¿O será una emergencia? And then I lose my Y focus, pierdo mi enfoque.
in my prayer time. y mi tiempo de oración. Jesus told us in Matthew 6 Cristo nos dijo en Mateo 6 that we should go into a closet. que nosotros podemos meternos en un closet. And his point was Su punto fue that we go into a room que nos metemos en un cuarto where we will not be bothered, donde nadie nos va a molestar, where we will not be distracted, donde no vamos a distraernos and we can talk to God privately. y podemos orar y hablar con Dios en la privacidad. Let me show you a couple of other verses. Quiero mostrarles algunos otros versículos. Go to the book of Psalms, Vea el libro de los Salmos. and we'll look at Psalm 5. Vamos a leer el Salmo 5. We're looking at the point Estamos viendo el punto that Jesus prayed in the morning. que Cristo oraba muy de mañana. And we see this over and over in the scriptures. Y vemos esto repetido vez tras vez en las Escrituras. You remember last night when we talked about Daniel? ¿Se acuerdan que anoche hablamos de Daniel? Daniel said he prayed in the evening and in the morning, Daniel dijo que oró de mañana y también en la tarde as well as at noon. y también al mediodía. So the Jews in those early days Así que los judíos en esos días tempranos had designated times to stop throughout the day and pray. tenían tiempos designados durante el día donde se paraban para orar durante el día. But we see this theme over and over Y vemos este tema repetida vez tras vez, of praying in the morning. que se ora de mañana. So look at Psalm 5 Veamos el Salmo 5. and let's just read verse 3. Vamos a leer el versículo 3. El Salmo 5, versículo 3. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. So 2 times in one verse, Dos veces en este mismo versículo, he talks about praying in the morning. el salmista habla de orar por la mañana. Go with me to Psalm 63, Busquemos el Salmo 63. Salmo 63. and we will read verse number 1. Y vamos a leer el versículo 1. El Salmo 63, versículo 1. Dice, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. So he says, I will pray early in the morning. Entonces, él dice que oraré de madrugada. So when you look up that word early in the Hebrew, En el hebreo, esta palabra it literally means before dawn literalmente quiere decir antes de que salga el sol. or right at the moment of dawn. O puede significar en el momento justo en que sale el sol. But the idea is it's early in the day. La idea aquí es que es muy temprano en el día. Look at Psalm 143. Luego Salmo 143. Psalm 143 in verse number 8. El Salmo 143 y vamos a leer el versículo 8. Salmo 143, versículo 8 dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. So once again, the psalmist is writing, Otra vez el salmista está escribiendo and he clearly indicates e indica explícitamente that he is meeting with God early in the day. que se está juntando con Dios temprano en el día. So if we're going to pray like Jesus prayed, Así que si vamos a orar como Jesús oró, we need to learn to pray in the morning. debemos aprender a orar en la mañana. But there's another thing we see about Jesus' prayer life, Y hay otra cosa que nosotros vemos acerca de la vida de Jesús, de la vida de oración de Jesús. we see that Jesus took time to pray during the day. Vemos que Jesús también apartó tiempo durante el día para orar. Go with me to Luke chapter 5. Busquemos Lucas capítulo 5. In Luke chapter 5, En Lucas capítulo 5, specifically in verse 15, específicamente el versículo 15, we see that Jesus is beginning to attract multitudes of people. vemos que Jesús está empezando a traer a multitudes de personas. It says in verse 15 that he was sort of becoming famous in the area. Dice en el versículo 15 que se estaba haciendo famoso en esta área. And verse 15 actually uses the phrase about a great multitude. Y
dice el versículo 15 que se reunía mucha gente para oírle. Now think about that for a minute. Piensa en eso por un momento. We talk about being busy. Nosotros hablamos de estar ocupados. Do you think we were as busy as Jesus was? ¿Ustedes creen que nosotros somos tan ocupados como lo era Jesús? Jesus did not waste a moment of the day. Jesús no desperdició ni un momento del día. And on top of that, Y además de eso, he was healing people, él estaba sanando a las personas, he was teaching people, estaba enseñando a las personas. and he was constantly being pursued by the Y las multitudes. multitudes siempre le estaban buscando. It would have probably been very difficult for Jesus Probablemente le era muy difícil para Jesús to get away from the crowd apartarse de las multitudes and have a moment of y peace. tener un momento de paz. But we see in verse 16, Pero vemos en el versículo 16 that's exactly what Jesus worked hard to do. que es exactamente lo que Jesús se esforzaba a hacer. Let's read it. El 16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. So we see that in the midst of all his busyness, Entonces vemos que en medio de toda su ocupación, Jesus took the time Jesús tomó el tiempo to step away from the de crowd apartarse de los demás and spend a few moments to pray. y pasar tiempo en oración. In the United States, En los Estados Unidos, if there was one way to describe our country, si se podía describir de una manera a nuestro país, we are very, very busy. somos personas muy, muy ocupadas. We are always going everywhere. Siempre estamos corriendo de acá para allá. We try to fit everything in that we can possibly fit in. Intentamos meter todo lo posible en cada día. And probably the number one thing we hear when we talk to people, Y probablemente la primera cosa que escuchamos al hablar con las personas, they will say, I'm so busy. dirán, wow, estoy tan ocupado. I just don't know if I'm going to ever get it all done. No sé si voy a terminar con todo lo que tengo que hacer. Now, let me ask you a question. Ahora, déjenme hacerles una pregunta. Is it anything like that in Mexico? ¿Es así en México? Yeah, we get busy, don't we? Nos ocupamos, ¿verdad? We always have something to do. Siempre tenemos algo que hacer. If you work, Si trabajas, we have deadlines at the office. tenemos límites de tiempo para entregar cosas en el trabajo. There are always events for our families. Siempre hay eventos para nuestras familias. And almost every day, Y casi cada día, our list of things to do nuestra lista de cosas que tenemos que hacer is longer than the day we have. se alarga más y es más larga que el día que nosotros tenemos. Now, here's something you have to believe. Y esto es algo que nosotros tenemos que creer. If we are too busy to pray, Si estamos muy ocupados como para orar, then we're too busy. entonces estamos demasiados ocupados. We have to make time to pray. Nosotros tenemos que apartar el tiempo para orar. But even more important, Pero aún más importante que eso, I don't think any of us would say we were busier than Jesus. yo no pienso que ninguno de nosotros diríamos que estamos más ocupados de lo que fue Jesús. And he could take time to pray. Y él encontró la manera de apartar tiempo para orar. So if he can take time, Entonces, si él puede apartar el tiempo, we can take the time. nosotros podemos apartar el tiempo. Now here's the reality. Esta es la realidad. Most of the time, La mayoría del tiempo, we have time nosotros tenemos tiempo to do what we want to do, para hacer lo que nosotros queremos hacer, right? ¿verdad? We may be busy, Tal vez estemos ocupados, but I'm going to do what I want to do. pero yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. Several years ago, Hace muchos años, I decided to go back to school. yo decidí regresar a la escuela. At the time, both of my children were teenagers. En ese momento, mis dos hijos eran jóvenes, They were very busy in school. estaban muy comprometidos con la escuela. They both played Los sports. dos jugaban deportes. My wife was working. Mi esposa estaba trabajando. I have a job. Yo tengo un trabajo también. And the number one thing that concerned me Y la cosa que me preocupaba más que nada was, when am I going to have time to do all this schoolwork? era, ¿y dónde voy a tener el tiempo para hacer todas esas tareas de la escuela? Now, I learned a lot in school. Ahora, yo aprendí mucho en la escuela. But you know what might be the biggest thing I learned? Pero ¿sabes qué fue la lección más grande que tal vez aprendí?
I have a lot of time. Yo tengo mucho tiempo. I did everything I wanted to do, Yo hacía todo lo que yo quería hacer and I went to school. y también asistí a la escuela. I went and saw my kids play sports. Yo fui a ver a mis hijos jugar sus deportes. I went to work every day. Yo fui al trabajo cada día. In America, En Estados Unidos we have our type of football, tenemos nuestro tipo de fútbol which makes no sense que no tiene sentido because we use our hands porque se juega con las manos and we call it football. y decimos que es fútbol, que quiere decir bola de pie. But Pero so I have my favorite team. yo tengo mi equipo favorito. Those 3 years I was in school, En esos 3 años que yo estaba asistiendo a la escuela, do you want to know how many games I didn't watch because I was so busy? ¿quieren saber cuántos partidos no pude ver por tanta ocupación? 0. 0. Me perdí de 0. I watched every game Vi cada partido and I went to school y asistí a la escuela. and I did everything E hice todo that I wanted to do. lo que yo quería hacer. So what's my point? ¿Cuál es mi punto? If Jesus can make time to pray, Si Cristo puede apartar tiempo para orar, we can make time to pray. nosotros podemos apartar tiempo para orar. Now, this verse is different than what we read in Mark chapter 1. Este versículo es diferente a lo que leímos en Marcos capítulo 1. This verse doesn't tell us the time of day that Jesus was praying. Este versículo no nos dice a qué hora del día estaba orando Jesús. From what we read in verse 15, Por lo que leemos en el versículo 15, it seems likely that this was probably in the middle of the day. parece muy probable que estuviera como a la mitad del día. But yet Jesus slipped away from the crowd. Pero Jesús se apartó de las multitudes, He slipped away from all the busyness he was involved in, se apartó de todas las actividades y toda la ocupación que tenía en su día and he found a few moments y encontró algunos momentos where he could be alone with his Father and pray. donde podía estar a solos con su Padre y orar. So what does that mean for you and me? Entonces, ¿eso qué quiere decir para ti y para mí? Do you ever have times of the day where you feel overwhelmed? ¿No tienen a veces tiempos en el día donde se sienten sobreabrumados? Or you have times during the day ¿O tiempos durante el día where you're not sure exactly what you're doing cuando no sabes qué estás haciendo and you just want to get away from everything? y solo quieres alejarte de todo? We ought to look for opportunities Debemos buscar oportunidades where it might only be for a few moments, donde tal vez sean unos momentos, but we can close the door pero cuando podemos cerrar la puerta and we can talk with the Lord. y hablar con el Señor. What I find myself doing a lot of times Lo que yo hago muchas veces is I can get up from my office es, puedo levantarme en mi oficina and I can just walk around the building. y puedo caminar por el edificio. It might only be 5 minutes, Pueden ser 5 minutos, but I can just get away from the people. pero puedo apartarme de las personas, I can clear my head vaciar mi mente and I can just talk with the Lord. y hablar con el Señor. Sometimes it's when I'm driving in my car. A veces cuando estoy manejando mi coche. I just don't close your eyes, No cierre los ojos, but I can spend that time. pero puedo pasar ese tiempo, I can turn off the radio apagar el radio, and I can talk to the Lord. hablar con el Señor. So the beauty of being a Christian Entonces lo hermoso de ser cristiano is that we always have access to the Heavenly Father. es que nosotros siempre tenemos acceso a nuestro Padre celestial. And even though we ought to have a designated time to Y pray, aunque debemos tener un tiempo designado para orar, we can also make time to pray throughout the day. además podemos apartar tiempo durante el día para orar. Here's what I know. Eso es lo que yo sé. The time we spend in prayer El tiempo que nosotros pasamos en la oración is never wasted time. nunca es tiempo desperdiciado. So we see with Jesus Entonces vemos con Jesús that first of all, he prayed in the mornings. que primero oraba por las mañanas, But we also see with Jesus pero también vemos con Jesús that he took time in the day to pull away and pray. que Él tomó tiempo durante el día para apartarse y para orar. Now, there's something else we see about Jesus. Vemos también otra cosa de Jesús. We see that Jesus prayed before making decisions. Vemos que Jesús oraba antes de tomar decisiones. So look at Luke chapter 6, Veamos a Lucas capítulo 6 and we're going to read a couple of verses here. y vamos a leer 2 versículos. And this is the time where Jesus was choosing his 12 disciples. Y
Estamos en el tiempo en que Jesús iba a escoger sus 12 discípulos. So let's read Luke 6, 12 and 13 together. Vamos a leer Lucas 6, versículos 12 y 13. Lucas 6, versículos 12 y 13. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Now think about that for a minute. Piensa en eso por un momento. Jesus was choosing the disciples. Jesús iba a escoger a sus discípulos. How big of a decision was that? ¿Qué tan grande fue esa decisión? He was choosing 12 men Él estaba escogiendo a 12 hombres that he was going to spend his time with con quien iba a pasar su tiempo for 3 years, por 3 años. and he was going to prepare them E iba a prepararlos to hand over his work para entregarles su obra when he went back to heaven. cuando Él regresó al cielo. So this is a big decision. Así que es una decisión de suma importancia. You don't just choose the first 12 men that show up. No solo escoges a los primeros 12 que llegan. You need wisdom for that decision. Necesitas sabiduría para tomar esa decisión. And verse 12 tells us Y el versículo 12 nos dice exactly how Jesus prepared for that decision. exactamente cómo Jesús se preparó para tomar esta decisión. He found a quiet place Encontró un lugar quieto and he prayed. y oró. And look at this verse. This is amazing. Y mira esto, es asombroso. It says that he prayed all night. Dice que pasó la noche orando. What does that? How does that make you feel? ¿Eso cómo te hace sentir? Many times we struggle to pray for a few minutes, Muchas veces nosotros luchamos solo por orar unos minutos. and Jesus gave up an entire night Y Cristo sacrificó una noche entera to pray and to seek his Father's will para orar y buscar la voluntad de su Padre for this major decision. antes de tomar esta decisión grande. Now, here's the obvious question. Aquí está la pregunta obvia. If Jesus needed to pray Si Jesús necesitaba orar before making big decisions, antes de tomar grandes decisiones, don't you think we need to pray? ¿no creen que nosotros necesitamos orar? It's obvious. Es obvio. Let's look at a few more verses Vamos a ver algunos otros versículos and see what the Bible promises us. y ver qué nos promete la Biblia. Go to Psalm 32. Vamos a buscar el Salmo 32. This is an interesting little passage of scripture, Este pasaje de la Escritura es interesante. and there's several things that we can learn from this. Podemos aprender varias cosas de este pasaje. We'll talk a little about this tomorrow, Vamos a hablar un poco de eso mañana, but the Psalms is often called the Bible's prayer book. pero el libro de los Salmos a veces es llamado el libro de oración de la Biblia. Almost every psalm that you read Casi cada salmo que leemos is a prayer to God, es una oración a Dios. and Psalm 32 is no exception. Y el Salmo 32 no es excepción. In verse 5, En el versículo 5 we see the psalmist, who is David, encontramos que el salmista, quien en ese caso fue David, and he says that I acknowledged my sin unto thee. dice, mi pecado te declaré. He says that he has not hidden his iniquity from God, Dice que no había encubierto su iniquidad and that he confesses all of his sin to the Lord, y confesó todas sus transgresiones a Jehová and that God has forgiven him from the iniquity of his y sin. que Dios le había perdonado de la maldad de su pecado. So he's reviewing his prayer to the Lord. Entonces él está repasando su oración con el Señor. And then in verse 6, En el versículo 6 he tells us to be people of prayer. nos dice a nosotros que debemos ser gente de oración. Read verse 6 for us. Mira lo que dice el versículo 6. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. There's two parts to that verse. Hay dos partes en este versículo. One part is an encouragement to pray. Una parte es un desafío para que oremos. He says that everyone that is godly ought to pray. Dice que todo santo debe orar.
But there's a promise that happens when we pray. Pero también hay una promesa de lo que va a pasar cuando nosotros oramos. He says, surely in the floods of great waters, Dice ciertamente en la inundación de muchas aguas that they will not come near unto us. no llegarán estas a él. And then look down at verse 8. Y luego veamos el versículo 8. This is a wonderful promise from the Lord. Es una promesa hermosa del Señor. He says, I will instruct you, Dice, te haré entender I will teach you in the way that you should go, y te enseñaré el camino en que debes andar. and I will guide you with my eye. Sobre ti fijaré mis ojos. What a beautiful promise from the Lord. Qué promesa hermosa del Señor. When we have decisions Cuando tenemos decisiones and we pray, y oramos, God says he will instruct us. Dios dice que nos enseñará, He will teach us. nos instruirá, He will show us the way to go. nos mostrará el camino. And then the last part of that verse is really a beautiful picture. Y la última parte de ese versículo es un cuadro hermoso. He says, I will guide you. Dice, sobre ti And he says, I will keep my eye on you. fijaré mis ojos. What a beautiful promise. Qué promesa tan hermosa. That is a verse that oftentimes I will pray. Es un versículo que yo muchas veces repito en oración. And you can pray that Y prayer. tú puedes repetir esta oración también. But what is the point? ¿Cuál es el punto? When we have to make decisions, Cuando tenemos que tomar decisiones, we need to pray. debemos orar. Go to a familiar verse, Vamos a buscar un pasaje conocido, Proverbs chapter 3. el Proverbio capítulo 3. Most of you are probably familiar with this. Muchos de ustedes probablemente ya han escuchado este versículo. It's Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Estamos en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 8. Proverbios 3, 5 y 8. Perdón, 6, 5 y 6. Now, at the end of verse 6, Al final del versículo 6, we have another promise from the Lord. tenemos otra promesa del Señor. The promise is that he will direct our paths. La promesa es que Él enderezará nuestras veredas. Some translations Algunas traducciones say that he makes our path straight. dicen que Él hace derecho nuestro camino. But that's not an unconditional promise from the Lord. Pero no es una promesa incondicional. There are conditions that are in that. Hay condiciones para que Él haga esto. And we see those in verses 5 and then the first part of verse 6. Vemos las condiciones en el versículo 5 y en la primera parte del versículo 6. So in verse 5, we see that we have to trust in the Lord. En el versículo 5 encontramos que tenemos que fiarnos de Jehová. And what's important about that phrase, Lo que es importante de esa frase we don't just trust in him, es que no solo tenemos que confiar en Jehová, we have to trust in him with all of our heart. sino que tenemos que confiar en Él de todo nuestro corazón. It's very easy to come to church Es muy fácil venir a la iglesia and to tell everyone, y decirle a todos, I trust the Lord, yo confío en el Señor, but it's a little different pero es más difícil when we say I'm trusting the Lord with everything that I have. decir, estoy confiando en el Señor con todo lo que tengo. The second part of that condition La segunda parte de esa condición is in the last part of verse 5, está en lo último del versículo 5, that we don't lean on our own understanding. que nosotros no debemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. So I'm not going to trust my wisdom. Entonces no voy a confiar en mi sabiduría, I'm not going to trust man's ideas. no voy a confiar en las ideas de los hombres, I'm going to trust completely in the Lord. voy a confiar completamente en el Señor. And then verse 6 has one more phrase. El versículo 6 tiene otra frase. He says, in all of my ways Dice, reconócelo en todos tus caminos, that I will acknowledge the Lord. que You already said that. reconocerá en todos sus caminos al Señor. So how do we acknowledge him? Entonces, ¿cómo le reconocemos? Have you ever thought about that? ¿Has pensado en eso? I mean, the promise there is that if I acknowledge him La promesa aquí es si le reconozco and I trust completely in him y confío en Él completamente and I'm not leaning on my ideas, y no me estoy apoyando en mis ideas, he'll make my path straight. Él enderezará mis veredas. Well, one of the main ways we acknowledge him Pues una de las formas principales con las cuales podemos reconocerle is through our prayers. es por medio de la oración.
So when we have a decision to make, Entonces, cuando tenemos que tomar una decisión, when we come to a road and the road divides cuando llegamos a un punto en el camino donde se divide en dos and we don't know which road to choose, y no sabemos ir a la izquierda o a la derecha, we acknowledge the Lord reconocemos al Señor and he says, I will tell you which path to y take. Él dice, yo te voy a decir qué camino. So we pray before making decisions. Entonces, oramos antes de tomar decisiones. Go with me to Isaiah chapter 30. Busquemos Isaías capítulo 30. And here's another beautiful picture for us in the scripture. Aquí hay otro cuadro hermoso en la Biblia. Isaiah chapter 30 and verse number 21. Isaías capítulo 30, versículo 21. Again, this is a verse that I pray often. Otra vez, es un versículo que yo repito muchas veces en oración. And we'll talk about how we do that tomorrow Y night. mañana en la noche vamos a hablar de cómo hacer eso. But I almost have this verse memorized. Pero yo casi he memorizado este versículo. And I offer it to the Lord as a prayer. Y lo repito al Señor como oración. So look at verse 21 of Isaiah 30. Veamos el versículo 21 de Isaías 30. Isaías 30, versículo 21. Dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. I just think that is a beautiful picture. Yo creo que es un cuadro hermoso. That's what I want in my life. Y eso es lo que yo quiero en mi vida. And many times I will pray Y muchas veces yo oro and I will tell the Lord, y le digo al Señor, Lord, as I go throughout this day, Señor, mientras yo paso por este día, as I make decisions, mientras yo hago decisiones, I pray that I would hear your voice behind me, te pido que yo escuche tu voz detrás de mí, telling me which way to turn. diciéndome por dónde ir. And if he's done that before, like he did here in Isaiah 30, Y si lo ha hecho antes, como lo hizo acá en Isaías 30, he can do that again. lo puede hacer otra vez. And I want him to do that in my Y life. yo quiero que lo haga en mi vida. So we have God's promise to direct us Entonces tenemos la promesa de Dios para que Él va a dirigirnos as we make decisions throughout the day. mientras nosotros tomamos decisiones durante el día. Now think about your life for a moment. Ahora piensa en tu vida por un momento. How many decisions do you make in a day? ¿Cuántas decisiones tomas en un día? There's a lot of Hay decisions. muchas decisiones. Some of those decisions are not very important. Algunas decisiones no son tan importantes. What are you going to eat for lunch? ¿Qué vas a comer para el almuerzo? It's important Es importante that you eat, que comas, but it doesn't really matter what you eat. pero no es tan importante lo que comas. But there are also decisions throughout the day Pero también hay decisiones cada día that are a little bit more important, que son un poco más importantes, and they have que consequences. tienen consecuencias. We may not feel those consequences immediately, Tal vez no sentimos de inmediato las consecuencias, but if we make the wrong decision, pero si tomamos la decisión incorrecta, it can take us down a wrong path. puede llevarnos por un camino equivocado. So when Jesus was making a decision, Entonces, cuando Jesús hacía decisiones, he spent time in prayer asking for God's direction. Él pasaba tiempo en oración buscando la dirección de Dios. There's not a decision that you face No hay decisión que tú puedas enfrentar that Jesus is not interested in. que Jesús, en la cual Jesús no está interesado. And if I want to please him, Y si yo quiero agradarle, I need his direction in my life. yo necesito su dirección en mi vida. So we ask him for it. Así que le pedimos su dirección. There's a couple of other verses you can write down. Pueden apuntar los siguientes versículos. We will not look them up right now, No los vamos a buscar juntos ahorita, but one is Jeremiah 33:3. pero pueden apuntar Jeremías 33, versículo 3. Se lo repito, Jeremías 33, versículo 3. That verse tells us if we call upon the name of the Lord, Este versículo nos dice que si nosotros le llamamos a Dios, he will hear us, Él nos escuchará and he will answer us. y Él nos responderá. How do we call upon the Lord? ¿Cómo llamamos al nombre del Señor? We pray. Nosotros oramos. So now think about that for a moment. Piensa en eso por un momento. We have a promise from God Tenemos una promesa de Dios that when we pray, que cuando nosotros oramos, he will answer our prayers. Él responderá a nuestras oraciones. So
why in the world Entonces, ¿por qué would we not pray? no oraríamos? Now, you got to remember, Tienen que recordar he's going to hear your prayer. que Él va a escuchar tu oración, He's going to answer your Él prayer. va a contestar tu oración. It may not always be the answer you want, Y tal vez la respuesta no siempre sea la respuesta que tú quieras, but he will hear and he will answer. pero sí oirá y sí responderá. And what we need to remember Lo que necesitamos recordar is that when he gives us an answer that we were not looking for, es que cuando Él nos da una respuesta que nosotros no esperábamos, we need to remember that he has all the wisdom. necesitamos recordar que Él tiene toda la sabiduría. He knows more than we know. Él sabe mucho más de lo que nosotros sabemos. And I remind myself many times, Y yo me recuerdo muchas veces if I knew everything God knew, que si yo supiera todo lo que Dios sabe, then I would understand this answer. entonces yo entendería la respuesta que Dios me está dando. And not only would I understand it, Y no solo lo entendería, I would be thankful for it. estaría agradecido por ello. So we have these beautiful promises. Entonces tenemos estas promesas hermosas. Another one you could write down Otra que puedes apuntar is the book of James, chapter 1. está en Santiago 1. James chapter 1 and verse 5. Santiago 1, versículo 5. This verse is very easy to understand. Este versículo es muy fácil de entender. He says, if you lack wisdom, Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, that you ask God for wisdom, pídala a Dios, and he'll give it to you. el cual da a todos abundantemente y sin reproche. And he's not just going to give it to you, Y no dice solamente que le será dada, he's going to give it to you liberally sino que te or lo va a dar abundantly. abundantemente. Now, think again. Ahora, piensa otra vez. I know that you are very smart, Yo sé que eres muy inteligente, but how many of us need wisdom? pero ¿cuántos de nosotros necesitamos sabiduría? Every single one. Cada uno de nosotros. If you did not raise your hand, Si no levantaste la mano, you really need wisdom. necesitas sabiduría. We all need wisdom, right? Todos necesitamos sabiduría. And here is a promise from God Y aquí tenemos la promesa de Dios to his children. a sus hijos. He says, I know what you need, Dice, yo sé lo que necesitas. and he's the God of all wisdom. Y Él es el Dios de toda sabiduría. And he says, I'll give it to you. Y dice, y te la daré. I'll give you all the wisdom you need, Yo te daré toda la sabiduría que necesitas. but you have to ask. Pero tienes que pedírmela. Why would we not ask? ¿Por qué no se lo pediríamos? James 1:5 Santiago 1:5 is something I pray almost every day. es un versículo que yo oro casi todos los días. Almost every day I tell the Lord, Casi cada día le digo al Señor, I'm going to work. el Señor, voy al trabajo, I spend time with my family. voy a pasar tiempo con mi familia, I need wisdom. necesito sabiduría. I know I'm not smart enough. Yo sé que no soy suficientemente inteligente. I know that if I depend on my wisdom, Yo sé que si dependo de mi sabiduría, we are in trouble. me voy a meter en problemas. And I'd say to the Lord, Y le you digo- promised me in James 1 Le digo al Señor, tú prometiste en Santiago 1 that if I ask, you will give it to me. que si yo te pidiera sabiduría, tú me darías sabiduría. And then I ask. Y te estoy pidiendo. And that's something we ought to do every day. Es algo que deberíamos hacer todos los días. Let me tell you one other note on that that's important. Les voy a dar una nota más sobre eso que es importante. Sometimes we face decisions A veces nosotros enfrentamos decisiones that we have faced before. que hemos visto antes. So it's very easy for us to think, Entonces es muy fácil para nosotros pensar, I don't need to pray about this. yo no necesito orar de eso. I know exactly what I'm supposed to do. Ya sé exactamente lo que debo hacer. But do you remember the story of Moses in the wilderness? Pero ¿te acuerdas de la historia de Moisés en el desierto? There were two times in Moses' life Sucedió dos veces en la vida de Moisés where the Lord provided water for the children of Israel out of a rock. que Dios proveyó para los israelitas agua de una peña. One time, La primera vez, God told Moses to take his staff Dios le dijo a Moisés, toma tu vara and to strike the rock. y pégale a la roca. But the second time, Pero la segunda vez, he told him to speak to the le rock. dijo que hablara a la roca. And what did Moses do? ¿Y qué hizo Moisés? Struck it again. Lo pegó otra vez.
So it's very easy for Moses to think, Es muy fácil para Moisés pensar, well, I've been here before. yo ya he estado aquí antes. Lord, I've got this. Señor, yo ya sé qué hacer. I know exactly what to do. No tengo que pedirle nada. And he doesn't even listen to the Lord, Ya no le escucha al Señor, hits the rock, solo le pega la roca and there were all kinds of problems. y sucedieron muchos problemas. So don't depend on yesterday's wisdom No dependes de la sabiduría de ayer for today's decisions. para las decisiones de hoy. Now, when the word of God is clear, Cuando la palabra de Dios es clara, you don't even have to pray about it. no tienes que orar. So this is a silly illustration, Entonces, les voy a dar una ilustración tonta. but if your spouse Si tu cónyuge asks you a question, te pregunta, or your boss asks you a o question, tu jefe te pregunta, or a teacher at school asks you a question, o algún maestro en la escuela te pregunta, and you know that if you tell the truth, y sabes que si respondes con la verdad, this might not be good. tal vez no salga bien, So we're tempted to y not tenemos tell the whole la truth. tentación de no decir toda la verdad. We know what the Bible says. Ya sabemos lo que dice la Biblia. I don't have to pray. No tengo que orar. Lord, Señor, do you want me to tell the truth? ¿quieres que yo diga la verdad? I know this is going to be difficult, Yo ya sé que va a ser difícil. and you love me. Y tú me amas. You don't want me to struggle. No quieres que yo tenga problemas. And if I tell my wife the truth, Si le digo a mi cónyuge la verdad, I'm going to struggle. va a causar problemas. Right? No. No. There's no need to pray. No hay necesidad de orar. When the acerca de Bible eso. is clear, Cuando la Biblia es muy claro, we just obey. simplemente obedecemos lo que dice. Now, I might need to pray, Tal vez necesita orar, but I'm not praying for wisdom. pero no estoy pidiendo sabiduría. I'm praying for the strength to be obedient. Estoy pidiendo las fuerzas para obedecer. Okay? So there's a ¿Verdad? difference there. Entonces hay diferencia. But we face decisions all the Pero time. enfrentamos decisiones todo el tiempo. We talk to people about their problems. Hablamos con las personas de sus problemas. You might be raising children, Tal vez estás criando a hijos. and we need the Lord's wisdom each and every day. Necesitamos la sabiduría de Dios cada día de nuestras vidas. So Jesus prayed before making big decisions. Entonces Cristo oró antes de tomar decisiones grandes. But here's something else Jesus did. Aquí hay otra cosa que Cristo hizo. Jesus prayed when he was tempted. Cristo oró cuando fue tentado. How many times are you tempted? Anybody tempted today? ¿Alguien fue tentado hoy? Today? ¿Hoy? Just ¿Fue me? tentado? Just ¿Solo me? yo? ¿Nadie más? ¿Algunos? All right. ¿Más y más? Okay, you need to pray for wisdom again. Ok, necesitamos orar por sabiduría otra vez. We know that in Matthew chapter 4 Sabemos que en Mateo capítulo 4, that Jesus had prayed and fasted for 40 days. Cristo había orado y ayunado por 40 días. And then Satan comes Y luego viene Satanás to tempt the Lord Jesus para Christ. tentarlo. Now, what's important in that Lo passage que es importante en ese pasaje is that before he was tempted, es que antes de ser tentado, he had spent all of that time praying and fasting. Cristo había tomado todo ese tiempo para orar y para ayunar. Much of that was preparation for what he was about to face. Mucho de eso fue en preparación por lo que iba a enfrentar. We see that phrase used throughout the scriptures Vemos esta frase repetida a lo largo de las escrituras, where they would fast and pray. donde dice orar y ayunar. And we could do a whole nother section just on fasting. Y podríamos pasar toda una sesión solamente hablando del ayuno. But the idea of fasting Pero la idea de lo que es el ayuno is that we give up something that we normally have es que nosotros sacrificamos algo que normalmente, a lo cual estamos acostumbrados normalmente tener, so that we can dedicate that time specifically to praying to God. con la intención de dedicar ese tiempo específicamente a la oración con Dios. So for a lot of people, Entonces, para muchas personas, they will fast from food. sacrifican comida. And it may just be for a day. Puede ser por un día, Sometimes it's from the sun up to o sundown. a veces desde la madrugada hasta el anochecer. I know people who have just fasted maybe for one meal. Yo conozco a personas que han ayunado por un almuerzo o una cena. So what they may do Entonces, lo que pueden hacer is that when they go home for lunch, es que cuando salen de su trabajo y regresan a su casa para comer su almuerzo, instead of spending the time eating, en lugar de pasar su tiempo comiendo, they skip the food no comen, and they spend that time praying with the Lord. y en lugar de eso pasan ese tiempo orando al Señor.
And that's what Jesus was doing for 40 Y es lo days que hizo Jesús por 40 días in Matthew chapter 4. en Mateo capítulo 4. So we have an illustration Así que tenemos una ilustración of Jesus praying de Cristo orando before he was to be tempted. antes de que llegara esa tentación. After our break, Después del descanso en un rato, we're going to look at the Lord's Prayer. vamos a ver la oración de Jesucristo. And he tells us in that prayer Él nos dice en esa oración to ask the Lord que debemos pedirle al Señor to lead us not into temptation. no llevarnos a la tentación. So praying before we are tempted Entonces, orar antes de llegar a la tentación is absolutely critical in having a victorious life. es algo crítico si queremos tener una vida victoriosa sobre el pecado. Here's something that you know. Y, les voy a decir algo que ya saben. How many of you will be tempted tomorrow? ¿Cuántos de ustedes van a ser tentados mañana? I mean, you know you will be. Saben que van a ser Right? You tentados, know you ¿verdad? will be, Saben right? que va a pasar. If the sun comes up Si sale el sol and you're breathing, y estás respirando, you will be tempted tomorrow. serás tentado mañana. You don't know how. No sabes cómo. It could come in many different ways. Puede pasar de muchas formas. So if you know it's coming, Entonces, si sabemos que va a llegar, why not pray before it gets here? ¿por qué no orar antes de que llegue? And that's exactly what the Lord Jesus Christ did. Es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo. Look at Luke chapter 22. Veamos Lucas capítulo 22. Here's another illustration of Jesus praying Aquí hay otra ilustración de Jesús orando when he was being tempted. en la tentación. So this is the time right before he would be arrested. Este es el momento justo antes de que le van a arrestar. Now this is very difficult for you and me to understand. Eso es muy difícil para que tú y yo lo entendamos. Jesus was 100% God, Cristo fue 100% Dios, but at the same time, pero al mismo tiempo he was 100% man. fue 100% hombre. In the book of Hebrews, En el libro de Hebreos it tells us that Jesus was tempted just like we were, nos dice que Cristo fue tentado tal como nosotros, that he was tempted in every area like we were. que fue tentado de toda manera como nosotros. So we can only imagine Así que solo podemos imaginar that knowing he was about to be crucified, que sabiendo que iba a ser crucificado, that he would be tempted que él sería tentado to use his supernatural power and strength usar su poder y su fuerza supernatural and skip the whole cross. y brincarse sobre el evento de la cruz. He knew how he was going to suffer, Sabía cómo iba a sufrir, not just physically, but No. spiritually. no solamente físicamente, sino espiritualmente. And when he's praying in the garden, Cuando ora en el jardín, he actually prays to his father ora a su padre, that if there's another way that you would take this away from me. que si hay otra forma de que esa copa pase de él, But he prays and says, not my will, pero dice, no se haga mi voluntad, but thy will be done. sino tu voluntad. But look what Jesus does Entonces mira lo que hace Jesús in verse 41. en versículo 41, Lucas 22, 41. He's being, in fact, look at verse 40. De hecho, vamos a leer el versículo anterior, el 40. He says unto his disciples, Le dice a sus discípulos, he says, I want you to pray les dijo, orad that you enter not into temptation. que no entréis en tentación. So what Jesus was doing Entonces lo que estaba haciendo Jesús in this passage, en este pasaje, as well as what we read in Matthew 4, así como lo que leímos en Mateo 4, he was saying that we pray before we're tempted. dijo, bueno, lo que nos dio como ejemplo era orar antes de ser tentado. And then in verse 41, Y en el versículo 41, Jesus follows his own instructions. Cristo siguió estas instrucciones. It says he withdrew from them Dice, y él se apartó de ellos and he kneeled down y se arrodilló and he prayed. y oró. A little bit later, Más adelante, look at verse 44. en el versículo 44, It says that he prayed more earnestly. dice que oraba más intensamente. So in this very, very critical time in his life, Entonces, en este momento tan crítico en su vida, Jesus dedicated himself to prayer. Cristo se dedicó a la oración.
I think it's very interesting in verse 43. Yo creo que es muy interesante lo que dice el versículo 43. It says that while he was praying, Dice que cuando estaba orando, an angel appeared to him se le apareció un ángel and ministered to him y le ministró, le fortaleció, and gave him strength for what he was about to endure. le dio fuerza para lo que iba a padecer. I don't know how that works. Yo no sé cómo funciona eso. And I don't know that if when you and I pray, an angel shows up to strengthen us. Y yo no sé si un ángel obra en nuestras vidas para fortalecernos cuando oramos. But what I do know Pero lo que sí sé is that when we need strength in our temptations, es que cuando nosotros necesitamos fuerza para nuestras tentaciones, we have immediate access to God. tenemos acceso inmediato a Dios. We can pray anywhere, Podemos orar en cualquier lugar, at any en time, cualquier momento. and the Bible says that He stands ready to answer our La prayers. Biblia dice que Él está listo, esperando contestar nuestras oraciones. When we work with people Cuando trabajamos con las personas, who are dealing with issues in their life, quienes están tratando con problemas en sus vidas, one of the things that we always do una de las cosas que siempre hacemos is we help them put together a plan es ayudarlos a hacer un plan so that when they are tempted, para que cuando llega una tentación they can follow these steps puedan seguir esos pasos and have victory over the sin y tener victoria sobre el pecado and not give in to the temptation. y no ceder a la tentación. Now, when you work with people, Ahora, cuando trabajas con las personas, those plans often look different. esos planes son diferentes. It depends on the sin and the temptation. Del pecado y de la tentación. It depends on the location. Depende de la locación. It depends on the person. Depende de la persona. So there's many, many different factors. Entonces hay muchos factores diferentes. But with every plan, Pero con cada plan, the first thing we always ask them to do la primera cosa que siempre le pedimos hacer is that the minute you realize you are being tempted, es, en el momento que tú descubres que estás en tentación, you need to pray immediately. debes orar inmediatamente. The very first thing you need to do Es la primera cosa que tienes que hacer. is to turn your attention away from the temptation Quita tu atención de la tentación and turn your attention toward the Lord Jesus Christ in prayer. y pon tu atención en el Señor Jesucristo por medio de la oración. You can write down Hebrews chapter 4, Puedes apuntar Hebreos capítulo 4, specifically verses 15 through 16. específicamente versículos 15 y 16. This also deals with praying in the midst of temptation. Hebreos 4, 15 y 16 tienen que ver con la oración en medio de la tentación. These are wonderful verses. Estos son versículos muy hermosos. It tells us that Jesus is our high priest. Nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote. We don't need another priest. No necesitamos otro sacerdote. We have the Lord Jesus Christ. Tenemos al Señor Jesucristo. It tells us that we have immediate access to Him, Nos dice que tenemos acceso inmediato directamente a Él. that we don't have to be in a church. No tenemos que estar en una iglesia. We do not have to be with our pastor. No tenemos que estar con el pastor. We don't necessarily have to have a Bible sitting in front of No us. tenemos que tener una Biblia frente a nuestras caras. Anytime, En cualquier momento, en anywhere, cualquier lugar, we can immediately talk to God. nosotros inmediatamente podemos hablar con Dios. The command for us is in verse 16. El mandamiento se encuentra en el versículo 16. It says that we can come boldly before His throne Nos dice que podemos venir con confianza ante su trono and we can find grace, y podemos hallar gracia we can find help y podemos hallar ayuda at the exact moment that we need it. exactamente en el momento que nosotros lo necesitamos. So the question for you and me, Así que la pregunta para ti y para mí, how do we come boldly before His throne? ¿cómo nos acercamos confiadamente al trono? We come before His throne Nos acercamos al trono through prayer. por medio de la oración. So it's a wonderful promise for us. Así que es una promesa hermosa para nosotros. Jesus was our example. Cristo fue nuestro ejemplo. We're looking at how Jesus prayed, Estamos viendo cómo Él oraba and it says that He prayed before temptation y nos dice que oró antes de la tentación and during y temptation. durante la tentación.
And you and I both know Y tú y yo ambos sabemos we will be tempted many times tomorrow. que mañana vamos a entrar en muchas tentaciones. Many of us Muchos de nosotros will be tempted before we go home tonight. vamos a entrar en tentación antes de llegar a la casa And we can pray immediately. y podemos orar inmediatamente. And God will be there to give us what we need. Y Dios estará presente para ayudarnos. Another aspect of Jesus' prayer Otro aspecto de la vida de oración de Jesús is that Jesus would always pray the es scriptures. que Cristo recitaba las escrituras. Now, I'm not going to spend too much time here No voy a pasar mucho tiempo en este punto because we're going to designate a lot of time tomorrow night to that one point. porque mañana vamos a hablar mucho más de ese punto en particular. But let me give you a couple of illustrations. Pero solo les quiero dar algunos ejemplos. In Matthew 27, En Mateo 27, Jesus is on the cross. Cristo está en la cruz. And in verse 46, En el versículo 46, he says, my God, why have you forsaken me? Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? What's very interesting about that verse, Lo interesante de ese versículo that is a direct quote of Psalm 22. es una cita directa del Salmo 22. So Jesus, as a Jewish boy, Jesucristo, como un niño judío, would have memorized many of the Psalms. habría memorizado muchos de los salmos. That was very, very common in that time. Eso fue muy común para ellos. And when he was in his time of need Y cuando estaba en su tiempo de necesidad and he's praying to his father, y está orando a su padre, he is quoting scripture. él está citando las escrituras. In Luke chapter 23, En Lucas 23, let's see here, in verse 46, versículo 46. is another quote from the cross. Tenemos otra cita de algo que oró en la cruz. This is when Jesus says, Father, into thy hands I commend my spirit. Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. That is a quote Es una cita of Psalm 31:5. del Salmo 31:5. So many of Jesus' words Entonces muchas de las palabras de Jesús are recorded for us están registradas para nosotros in the accounts of the Gospels. en los evangelios. Many times they are direct quotes, Muchas veces son citas directas or they are references to certain scriptures. o son referencias a las escrituras And oftentimes Jesus is quoting the y Psalms. frecuentemente él cita los salmos en particular. Again, we're going to spend a lot of time on that tomorrow. Otra vez, mañana vamos a hablar mucho más de eso. I've got some handouts that we're going to give you, Mañana tenemos unas notas que vamos a repartir para que todos tengan las notas and we're going to spend a lot of time on what does it mean to pray the scriptures. y vamos a pasar un buen rato hablando de cómo orar las escrituras. But here's what we know. Pero eso es lo que sabemos. This is the word of God, Y esta es la palabra de Dios. and the word of God contains the will of Y God. la palabra de Dios contiene la voluntad de Dios. So when we pray the word of God, Así que cuando nosotros oramos la palabra de Dios, we can have confidence that we are praying within the will of God. vamos a estar confiados de que estamos orando dentro de la voluntad de Dios. So we're going to look at that tomorrow Así night. que vamos a hablar mucho más de eso mañana en la noche, no falten. But in this lesson, Pero en esta sesión I wanted to make the point quería que entendieran el punto that Jesus would pray the de scriptures. que Cristo oraba usando las escrituras. Now, in the references we just read, En las citas que nosotros acabamos de leer, we see another point about Jesus' prayer life. vemos otro punto acerca de la vida de oración de Jesús. Jesus would pray when he was suffering. Cristo oraba cuando estaba sufriendo. And we looked at those verses when he was hanging on the cross. Vimos esos versículos y eran versículos cuando él estaba colgando en la cruz. And in both of those times, Y en ambos casos, he would pray to his heavenly Father. él oró a su Padre Celestial. Now, since we live, Ahora, ya que nosotros vivimos, there's one thing we can be sure of. podemos estar asegurados de una cosa. For most of us, Para la mayoría de nosotros, at some point in our en lives, algún punto de nuestras vidas, we are going to suffer. vamos a sufrir. We're going to go through difficult times. Vamos a pasar por tiempos difíciles. We're going to go through times when life doesn't make sense. Vamos a pasar por tiempo cuando la vida no tiene sentido. We're going to go through times when life hurts Vamos a pasar por tiempos cuando la vida duele. and we wonder what God is trying to do in our Y nos lives. preguntamos, ¿qué estará haciendo Dios en mi vida?
And as we said several times last night, Y como dijimos muchas veces anoche, many times we complain, muchas veces nos quejamos, we get depressed, nos deprimimos, we tell everyone how bad our lives are. le decimos a todos qué tan mal está nuestra vida, But when Jesus suffered, pero cuando Cristo sufrió, his first reaction was to pray. su primera reacción fue orar. And if we're going to follow his example, Y si nosotros seguimos su ejemplo, before we talk to others about our problems, antes de hablar con otras personas de nuestros problemas, we need to commit ourselves to talk to God first. debemos comprometernos a hablar con Dios primero. Let's look at one more point. Jesus prayed with thanksgiving. Vamos a ver otro punto. Jesús oró con acción de gracias. Let's go to Luke chapter 10. Vamos a Lucas 10. In this passage of scripture, En este pasaje de las Escrituras, Jesus has sent out 70 of his disciples. Cristo acaba de mandar a 70 de sus discípulos. And the Bible tells us in verse 17 Y la Biblia nos dice en el versículo 17 that these 70 came back, que esos 70 volvieron and they came back with a wonderful report. y regresaron con un reporte buenísimo. The Bible says that they came back with joy. La Biblia dice que regresaron con gozo. And what's interesting is verse number 21. Lo interesante está en el versículo 21. Let's read that verse real quick. Dice el 21, Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Isn't it interesting ¿No es interesante that when things went very well, que cuando las cosas iban muy bien, Jesus' first response was to pray la primera reacción de Cristo fue orar and to thank his heavenly Father for what he had done? y darle gracias a su Padre Celestial por lo que había hecho? A lot of times for Christians, Muchas veces para los cristianos, the only time we pray el único momento en que nosotros oramos is when we need something from God. es cuando necesitamos algo de Dios. Many people never pray Muchas personas nunca oran until something goes wrong. hasta que algo va mal. But the Bible tells us, Pero la Biblia nos dice, specifically in the book of James, específicamente en el libro de Santiago, that every good gift you have que cada buena dádiva comes directly from God the Father. viene directamente de Dios, el Padre. If you have something good in your life, Si tienes algo bueno en tu vida, and every single one of us do, y cada uno de nosotros tenemos algo bueno en nuestras vidas, then we have something to thank God for. entonces tenemos algo por lo cual estar agradecidos para con Dios. We won't look at it right now, No lo vamos a ver en este momento, but in John chapter 11 pero en Juan capítulo 11 is the story of the resurrection of Lazarus. encontramos la historia de la resurrección de Lázaro. For us, that would be a very, very sad time. Para nosotros hubiera sido un tiempo muy triste From everything we can determine from the scripture, por todo lo que podemos entender de las escrituras. when Lazarus died, he was probably not expected to die. Cuando Lázaro murió probablemente fue algo inesperado, But it tells us in verses 41 and 42 pero nos dice en los versículos 41 y 42 that Jesus stood there at the grave of his friend que Cristo se paró junto a la tumba de su amigo and he gave thanks to y God. le dio gracias a Dios. That's hard to understand. Y eso es difícil de entender. But we also know, I believe it's in 1 Thessalonians, Pero también sabemos, creo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, Paul was writing que Pablo estaba ahora escribiendo and he says, "This is the will of God for you, y dijo, esa es la voluntad de Dios para ti, that in everything que en todas las cosas you are to give thanks." demos gracias. Now, think about your life. Ahora, piensa en tu vida, Think about the good times. piensa en los tiempos buenos, Think about the bad piensa en los times. tiempos malos, Think about the normal piensa en los times. tiempos normales. Do any of those times En cualquiera de esos momentos, not fit under everything? algunos de esos momentos no encajan en la categoría todo tiempo. See, he said, this is God's will Dijo, esta es la voluntad de Dios, that you give thanks. que demos gracias. Not just when the 70 return and everything is wonderful, No solamente cuando regresan los 70 y todo está maravilloso, but even at the grave of his good friend Lazarus. pero aún en la tumba de su buen amigo Lázaro. And we can always give thanks.
Podemos dar gracias siempre, knowing the fact sabiendo el hecho that God is always in control. de que Dios siempre está en control. We may not know what he is doing, Tal vez no sabemos qué está haciendo, but we know that he has a plan pero sabemos que tiene un plan and that he loves us y greatly. que nos ama de So- gran manera. Here's an application before we take our break. Entonces vamos a ver esta aplicación antes de tomar nuestro descanso. Every time you spend time with the Lord in prayer, Cada vez que pasas tiempo con el Señor en oración, especially that certain that specific time, especialmente en ese momento designado específico, well, like for example, we talked about praying first thing in the morning. como mencionamos tal vez la primera cosa en la mañana, I think it's always good yo creo que siempre es bueno early in your prayer temprano cuando empieces a orar, to spend time thanking God for what he's done for you. pasar tiempo dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho por ti. Now here's what we're tempted to do. Ahora, esa es la tentación para nosotros. We're praying Estamos orando and we had a good day yesterday. y ayer nos fue bien, So we say, Lord, decimos, Señor, thank you for the good day. gracias por el día que me diste. And you move on to something else. Y luego seguimos a la otra cosa. But remember, everything you have that's good Pero recuerden, todo lo que tienes que es bueno is a gift from him. es una dádiva de Dios. So what I try to do Así que lo que yo intento hacer is slow down, es ponerle los frenos, think through my day, the previous day, pensar de lo que pasó el día anterior and think through all the things that I could thank God for. y pensar de todas las cosas por las cuales yo le puedo dar gracias a Dios. Some of those things are very, very obvious. Algunas cosas son muy obvias, But then some things I have to think about. pero hay algunas cosas que yo tengo que meditar para encontrarlas. Sometimes I don't recognize God's goodness A veces yo no reconozco la bondad de Dios in that immediate moment. en el momento en que pasa algo, But when I slow down and think, pero cuando le pongo los frenos y pienso, I can begin to see God's goodness. puedo empezar a ver la bondad de Dios. So I'll show you these later, Les voy a mostrar esto más adelante, but I use cards like this to keep up with my prayers. pero yo utilizo estas tarjetas para ayudarme con mis oraciones. So I'm always putting new cards in there. Yo siempre le estoy metiendo nuevas cartas I'm taking some cards out, y estoy quitando a otras, but the ones I never take out pero las que nunca quito are my cards where I write down specific things that I'm thankful for. son las cartas donde yo escribo cosas específicas por las cuales estoy agradecido. So the first few cards here, Entonces las primeras cartas que tengo, going all the way back to July of last year, que me llevan hasta el julio del año pasado, are things that I'm thankful for. son cosas por las cuales estoy agradecido. And most of these Y la mayoría de estas are specific things that God did on those specific days. son cosas específicas que Dios hizo en días específicos. Now, the reason I save them Ahora, ¿por qué las guardo? is when I'm having a bad day Porque cuando algo me va mal and I think God forgot about y me, yo pienso Dios seguramente se olvidó de mí, or I think God doesn't like me o anymore, pienso que ya no le caigo bien a Dios, I can go back yo puedo repasar and I can see all these ways that God answered y ver prayers todas las formas que Dios contestó mis oraciones and all these ways that God did things for me. y ver todas las bendiciones que Dios me dio. So I look, this is all the way back to July 10th last Entonces, year. el 10 de julio 2018, My daughter is in school to be a nurse, mi hija está en la escuela estudiando para ser enfermera. and those tests they take are very hard. Esos exámenes que presentan son muy difíciles. And I put there, Peyton passed the test. Y puse, Peyton pasó su examen. And I thank the Lord for that. Yo le doy gracias a Dios por eso. That's a lot better if she failed it. Es mucho mejor de lo que hubiera sido si hubiera reprobado el examen. Okay, but just the last 2 or 3 days. Pero solamente los últimos 2 o 3 días. So I put on there, Saturday, we had a safe trip. El sábado tuvimos un viaje seguro. We left at 1 o'clock in the morning. Nos quitamos a la 1 de la mañana, We drove a couple hours. manejamos varias horas, We took 2 different planes. tomamos 2 aviones. There was a lot of potential for bad stuff to happen. Había mucha potencial para que pasara algo malo. But we got here, Pero llegamos, our luggage got here, nuestro equipaje llegó, and it was a safe trip. todo nos fue bien.
I put on here after Sunday, we had great services. El domingo tuvimos buenos servicios. We had great services here in North Merida. Tuvimos buenos servicios aquí en Mérida Norte. And then our team was over in Coquel Y that nuestro night. equipo fue a Cauquel en la noche. I heard some things from back home. Escuché algunas buenas noticias de las cosas de la casa. This past Sunday at our church, El domingo pasado en nuestra iglesia en Florence, where we speak English, donde hablamos en inglés, we started a Spanish service. empezamos un servicio en español We had 38 people. y tuvimos 38 en asistencia. So I wrote that on. We've been praying about that. Hemos estado orando por eso. We never had more than maybe 10 Spanish-speaking people on one day. Nunca habían llegado más de, digamos, 10 personas que hablan español en un solo día. And then on one day, we had 38. En un día llegaron 38 personas. So I thank the Lord for that. Así que le di gracias a Dios por eso. I thank the Lord for last night. Le di gracias a Dios anoche, We had a good start to our porque conference. tuvimos un buen comienzo para nuestra conferencia. So we're supposed to give thanks in everything. Entonces nosotros debemos darle gracias a Dios en todo. But don't just generally thank God for Pero everything. no le digas gracias a Dios por todo. Thank Him for the specific things that He did. Dale gracias por las cosas específicas que Él hace. And that will change your prayer Y life. esto va a cambiar tu vida de oración. So let's take a break. Entonces vamos a tomar un descanso. I'm going to show you one more thing about Jesus' prayer life. Les voy a mostrar una cosa más de la vida de oración de Jesús. And then we're going to look at the pattern that He gave us for our prayer life. Y luego vamos a ver el patrón que Él nos dio para la vida de oración. Gracias por tu tiempo. Pero antes que vayas, ¿sabes si tienes un lugar en los cielos? Si no, quiero invitarle a ver nuestro video que está explicando el plan de salvación, donde tú puedes saber 100% que tiene un lugar en los cielos. También tenemos otros videos que quiero ofrecerle para ver por su crecimiento espiritual. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos esta próxima semana. Dios le bendiga.